¿Y si el hombre más influyente de la historia humana también fue el portador de conocimientos ocultos que se remontan al corazón del antiguo Egipto? A lo largo de los siglos, millones han seguido las palabras y acciones de Jesús de Nazaret, el carpintero que cambió el curso de la humanidad. Pero hay preguntas que muy pocos se atreven a formular. ¿Qué sabía realmente Jesús sobre los misterios que envolvían las antiguas escuelas de sabiduría? ¿Pudo haber tenido acceso a enseñanzas ocultas, custodiadas por sacerdotes egipcios, desde los tiempos de los faraones? La historia oficial nos cuenta que Jesús creció en Galilea, predicó en Judea y murió en Jerusalén. Pero hay un vacío, un periodo en su vida que los evangelios no relatan. Los años perdidos entre su niñez y el inicio de su ministerio público. ¿Dónde estuvo Jesús durante ese tiempo? Es posible que haya viajado hacia el sur, hacia Egipto, la cuna de los misterios más antiguos, como sugieren algunos documentos apócrifos y tradiciones esotéricas. Muchos no lo saben, pero incluso la propia Biblia confirma que Jesús estuvo en Egipto cuando era un niño, huyendo con su familia de la ira de Herodes. ¿Podría esa estadía haber sido más que una simple huida? ¿Pudo haber sido una iniciación? Los papiros antiguos, los evangelios gnósticos y ciertos textos olvidados por la historia canónica nos hablan de sabidurías que trascienden las estructuras religiosas. ¿Podría Jesús haber aprendido algo allí? Algo que transformó no solo su mensaje, sino su comprensión de la existencia misma. Y si esto fuera cierto, ¿qué implicaría para la manera en que entendemos su divinidad, su enseñanza y su misión? Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los misterios más ocultos y menos explorados de la historia sagrada. Acompáñame en este viaje entre la luz del Evangelio y las sombras del antiguo Egipto. Lo que descubriremos podría cambiar para siempre nuestra forma de ver a Jesús y lo que realmente vino a enseñarnos. Y mientras nos sumergimos en esta revelación, si en algún momento algo de lo que escuchas despierta tu curiosidad o resuena contigo de una manera especial, déjalo en los comentarios. Y si este viaje merece la atención de más personas, no dudes en compartirlo. Tu like y tu suscripción mantienen viva esta búsqueda de verdades olvidadas. Ahora que la puerta ha sido entreabierta, ¿estás listo para cruzarla? Muchos conocen el nacimiento de Jesús en Belén y su aparición repentina, a los 30 años, predicando con sabiduría que asombraba incluso a los maestros de la ley. Pero entre estos dos eventos, hay un abismo de silencio, un misterio. La Biblia, en el Evangelio de Mateo 2, 13-15, nos dice que José, advertido en sueños, huyó con María y el niño Jesús hacia Egipto para escapar de la matanza ordenada por Herodes. Permanecieron allí hasta la muerte del rey. El texto dice: esto fue para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Pero más allá de esa breve mención, el relato se desvanece. ¿Cuánto tiempo estuvo realmente Jesús en Egipto? ¿Qué vio? ¿Qué aprendió? Los registros históricos son escasos, pero las tradiciones esotéricas y los evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de la infancia árabe de Jesús, nos ofrecen pistas que han sido ignoradas o deliberadamente silenciadas. Según algunos de estos textos, Jesús no solo habría vivido en Egipto, sino que allí habría mostrado prodigios desde pequeño: moldear pájaros de barro y darles vida, sanar con solo tocar, y hablar con sabiduría que desconcertaba incluso a los más sabios. Muchos no lo saben, pero en Alejandría, durante esa época, existía una de las bibliotecas más grandes y avanzadas del mundo. La ciudad era un hervidero de sabiduría. Griegos, egipcios, hebreos y místicos de todos los rincones del imperio compartían conocimientos en esa tierra bañada por el Nilo. Allí, el judaísmo helenístico florecía, y corrientes de pensamiento, como el gnosticismo, comenzaban a gestarse. ¿Podría Jesús haber tenido acceso a estos círculos de conocimiento? ¿Habría caminado por las mismas calles que Platón inspiró, que Moisés quizá conoció, y que los faraones santificaron con ritos milenarios?
Los documentos antiguos revelan que Egipto no solo fue una tierra de refugio, sino también de transformación. Muchos profetas, como Moisés, fueron formados en sus palacios y escuelas, y el mismo Moisés, criado en la corte del faraón, llevó consigo los ecos de ese conocimiento oculto cuando guió al pueblo de Israel. Pero, ¿y si la historia fuera diferente? ¿Y si Jesús no solo se refugiara en Egipto, sino que también, al crecer, regresara allí en busca de algo? Una verdad, un símbolo, una preparación espiritual que más tarde influiría en sus enseñanzas sobre el reino de Dios, la vida eterna y la luz interior. Muchos místicos creen que Jesús fue iniciado en los misterios egipcios, conocimientos sobre la vida después de la muerte, el poder del verbo, la geometría sagrada, la conexión entre cuerpo y espíritu. ¿Te has preguntado alguna vez por qué su mensaje era tan diferente al de los fariseos o los sacerdotes del templo? ¿De dónde provenía esa sabiduría que desafiaba las estructuras religiosas? En el próximo bloque, exploraremos la conexión entre las antiguas escuelas de misterio egipcias y los mensajes más crípticos de Jesús. Una conexión que, si se comprende, puede cambiar la forma en que leemos los evangelios. Egipto no fue solo una civilización de pirámides, templos y faraones. Fue, ante todo, un vasto santuario de conocimiento oculto. Sus templos, como los de Karnak, Luxor y Edfu, no eran solo lugares de adoración. Eran centros iniciáticos, donde se enseñaban los misterios del alma, la muerte, la resurrección y la energía divina. Muchos no lo saben, pero las escuelas de misterio egipcias guardaban secretos que no se escribían en papiros. Sus enseñanzas eran orales, simbólicas y reservadas a los iniciados que atravesaban pruebas físicas, mentales y espirituales. Allí se hablaba de la transmutación del alma, del poder del verbo, el logos, y de la conexión entre el ser humano y lo eterno. Los aspirantes pasaban años en silencio, meditando en cámaras oscuras, enfrentando sus miedos en pasadizos subterráneos, siendo guiados por sacerdotes que usaban símbolos y mitos para enseñar verdades profundas. Ahora bien, ¿no te resulta familiar esta idea? Un hombre que hablaba en parábolas que decía, el que tenga oídos, que oiga. Un maestro que no entregaba todo el conocimiento de forma directa, sino que lo velaba, lo ocultaba bajo símbolos, tal como hacían los antiguos egipcios. Jesús decía cosas como, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Estas frases, en apariencia simples, contienen una estructura simbólica profundamente mística. Muchos investigadores notan que estas ideas coinciden con las enseñanzas esotéricas del antiguo Egipto, donde el proceso de nacer de nuevo era literal. El iniciado debía morir simbólicamente, descender al inframundo y resurgir con una nueva conciencia. Y si Jesús no solo hablaba como un rabino, sino también como un iniciado, los documentos antiguos revelan que las escuelas de misterio egipcias enseñaban sobre el Ka, el espíritu, el Ba, la personalidad inmortal, y el Ren, el nombre sagrado. Estas ideas de la existencia múltiple del ser, de la divinidad interior y del alma inmortal resuenan profundamente con lo que más tarde Jesús enseñaría a sus discípulos. Además, hay quienes sostienen que ciertas frases de Jesús eran claves de acceso para quienes conocían los símbolos antiguos, una especie de código velado entre maestros de sabiduría. Pero, ¿cómo habría llegado Jesús a conocer esto? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Y por qué casi nada de esto se menciona en los textos oficiales? En el próximo bloque, descubriremos el nexo oculto entre el sacerdocio egipcio y la figura de Moisés, un vínculo crucial para entender el puente entre Egipto y la fe hebrea, y cómo esto puede haber preparado el terreno espiritual para la llegada del Mesías. Moisés es una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Nacido en tiempos oscuros, salvado de las aguas del Nilo
y criado nada menos que en el corazón del poder egipcio, la corte del faraón. Esta historia, que muchos conocen como parte del relato bíblico, encierra una dimensión que rara vez se explora. Muchos no lo saben, pero el hecho de que Moisés haya sido educado en Egipto implica que tuvo acceso a uno de los sistemas de conocimiento más avanzados y secretos del mundo antiguo. El libro de los Hechos 7:22 afirma que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. ¿A qué sabiduría se refiere exactamente este pasaje? ¿Y qué obras? Los egipcios poseían conocimientos sobre astronomía, medicina, alquimia espiritual, geometría sagrada y los misterios del alma humana. Enseñaban que el universo era un reflejo del alma, y que la divinidad podía ser encarnada por aquellos que eran puros de corazón y sabios en espíritu. Moisés, formado en ese entorno, no fue simplemente un libertador, fue un iniciado. Algunos investigadores creen que los rituales hebreos que Moisés instituyó, el tabernáculo, el arca de la alianza, la vestimenta sacerdotal, contienen símbolos y estructuras paralelas a las utilizadas en los templos egipcios. La misma idea del lugar santísimo recuerda las cámaras secretas del templo de Luxor. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Jesús? Imagina a Moisés como un eslabón perdido, un puente entre dos mundos, el conocimiento esotérico egipcio y la revelación hebrea. Él extrajo lo esencial de Egipto, lo purificó y lo llevó al desierto, donde lo transformó en una ley espiritual. Lo hizo accesible a un pueblo, sí, pero con una estructura que guardaba capas ocultas de interpretación, algo que los místicos hebreos posteriores, como los cabalistas, no dejarían de explorar. Cuando Jesús aparece siglos después, no lo hace como alguien ajeno a esta tradición, sino como quien desvela su dimensión más profunda. Jesús no anula la ley de Moisés, la cumple, la completa, la lleva a un nivel que solo puede ser comprendido si se conoce ese trasfondo místico. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. ¿Pero qué significa realmente cumplir la ley? Podría implicar que Jesús estaba activando verdades que Moisés, por mandato divino, había codificado. ¿Es posible que Egipto, Moisés y Jesús formen parte de una misma línea secreta de sabiduría espiritual? Los documentos antiguos revelan pistas desconcertantes, similitudes entre el viaje de Moisés por el desierto y las tentaciones de Jesús en el mismo lugar, paralelismos entre el monte Sinaí y el monte de la Transfiguración, conexiones entre el maná del cielo y el pan de vida. Todo parece indicar que Moisés no solo abrió un camino físico para el pueblo hebreo, también abrió un camino espiritual que Jesús habría de recorrer siglos más tarde. Pero esta vez, no para liberar de un faraón externo, sino de uno mucho más sutil, el que habita en el corazón del ser humano. En el siguiente bloque, entraremos en un terreno aún más enigmático, el simbolismo de las pirámides, el ojo de Horus y cómo ciertos elementos del lenguaje de Jesús parecen resonar con los símbolos más antiguos del Nilo. Cuando se menciona el antiguo Egipto, hay dos símbolos que emergen con una fuerza casi hipnótica: la pirámide y el ojo de Horus. Ambos han sido objeto de innumerables interpretaciones, desde lo arquitectónico hasta lo esotérico. Pero lo que pocos se atreven a considerar es que estos símbolos, profundamente enraizados en la espiritualidad egipcia, podrían tener ecos secretos en los discursos y acciones de Jesús. Comencemos con el más enigmático: el ojo de Horus. Para los egipcios, no era solo un amuleto de protección. Era el ojo que ve más allá del velo de lo visible, el ojo que contempla el alma y juzga su verdad. Era un símbolo del despertar espiritual, de la totalidad recuperada tras la fractura. El mito dice que Horus, hijo de Osiris, perdió su ojo en una batalla contra Seth, el caos, y que éste fue restaurado mágicamente. El ojo, entonces, representa la sanación de lo fragmentado,
la restauración de lo divino en el ser humano. ¿Y qué decía Jesús? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Muchos han leído esta frase sin percibir su profundidad simbólica. Pero, ¿y si Jesús estuviera aludiendo a ese mismo concepto antiguo? ¿Y si estuviera hablando del ojo interior, el ojo que ve más allá de las apariencias, que discierne la verdad en lo espiritual y no en lo material? El paralelismo es inquietante. No se trata de copiar doctrinas, sino de hablar un mismo lenguaje espiritual, compartido a través de los siglos por diferentes culturas iniciadas. Y luego están las pirámides. Más allá de su imponencia física, representan la ascensión del alma hacia lo divino, la conexión entre la base terrenal y el punto superior celeste. Son estructuras matemáticamente perfectas, orientadas con precisión astronómica, diseñadas para ser eternas. La pirámide, al igual que la cruz, apunta hacia arriba, indica una dirección. Y si bien Jesús no habló directamente de pirámides, habló constantemente del reino de los cielos como un lugar que se construye desde adentro hacia afuera, algo que se revela al que tiene oídos para oír y ojos para ver. Exactamente como los antiguos sacerdotes egipcios enseñaban en sus templos. El ascenso espiritual comienza en lo invisible, en el corazón. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, «He aquí está», o «Allí está», porque el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20, 21. ¿No es acaso esta afirmación una clave que conecta con el propósito oculto de las pirámides? Ellas no eran tumbas, como los arqueólogos convencionales insisten en decir, sino portales de iniciación espiritual, lugares donde el iniciado moría simbólicamente al ego y renacía como un ser iluminado. Jesús, en su discurso y obra, también llamaba a la muerte del yo inferior para el renacimiento del alma eterna. ¿No es eso lo que simboliza el bautismo? ¿Y la transfiguración? ¿Y su propia resurrección? Los documentos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, en 1945, muy cerca de antiguos asentamientos egipcios, contienen frases atribuidas a Jesús que nunca se incluyeron en los evangelios canónicos. Una de ellas dice, «Cuando hagas de los 2 uno, y cuando hagas lo interior como lo exterior, y lo superior como lo inferior, entonces entrarás al reino». Esta enseñanza resuena con la máxima hermética grabada en la tabla esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, figura clave en la espiritualidad egipcia. Lo que está arriba es como lo que está abajo. ¿Estamos ante una coincidencia o ante una convergencia deliberada? ¿Es posible que Jesús, el hijo del carpintero, fuera también portador de una sabiduría antigua que trascendía fronteras, imperios y religiones? A medida que nos acercamos al corazón de este misterio, vemos cómo los símbolos egipcios no solo embellecen templos antiguos, también parecen susurrar desde las palabras de Jesús, revelando que él hablaba a un alma que ya había conocido estos códigos, quizás desde tiempos remotos. Pero aún hay más. En el próximo bloque, exploraremos un terreno aún más inquietante, los años perdidos de Jesús, los silenciosos 18 años que los evangelios no registran. Pudo haber viajado a Egipto, India, o incluso al Tíbet. ¿Qué secretos habría recibido antes de regresar para cumplir su misión divina? Durante siglos teólogos, historiadores y místicos se han preguntado, ¿qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios, misteriosamente, no dicen nada. El joven que asombró a los sabios en el templo de Jerusalén a los 12 años desaparece por completo del relato bíblico, hasta que vuelve a aparecer a los 30, como un maestro de autoridad inexplicable, predicando con una profundidad que ni los rabinos más eruditos podían igualar. Muchos no lo saben. Pero en ese abismo de 18 años de silencio, se han tejido teorías poderosas, teorías que apuntan a un viaje espiritual, iniciático y peligroso,
que lo habría llevado más allá de las fronteras de Judea, hacia los epicentros del conocimiento oculto, Egipto, la India, e incluso el Tíbet. Una de las teorías más controversiales proviene de antiguos registros conservados por monjes en el monasterio de Hemis, en Ladakh, al norte de la India. En el siglo XIX, un viajero ruso llamado Nikolás Notovich afirmó haber encontrado allí un manuscrito que relataba la vida de un joven llamado Isa, una transliteración muy cercana a Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, quien habría estudiado entre los budistas e hindúes, aprendiendo sobre el karma, la compasión, la reencarnación y la purificación del alma. El texto describe cómo Isa se rebeló contra el sistema de castas, predicó entre los pobres, sanó enfermos y, eventualmente, regresó a Occidente. Aunque los académicos tradicionales desacreditaron el hallazgo de Notovich, otros investigadores afirmaron haber visto documentos similares. Y si estos relatos no fueran invenciones, sino fragmentos de una verdad que muchos se han esforzado en ocultar? Pero no solo la India aparece en estas narrativas ocultas. En Egipto, Jesús habría tenido acceso a los antiguos templos de iniciación, donde aún sobrevivían enseñanzas de la escuela de Hermes Trismegisto, guardadas por sacerdotes que mantenían viva la sabiduría de las estrellas, de los números sagrados, de los portales del alma. Allí habría aprendido sobre la estructura del cosmos, sobre la alquimia espiritual y sobre el viaje del alma después de la muerte. Muchos ignoran que la familia de Jesús tenía vínculos con Egipto desde su infancia. El Evangelio de Mateo nos dice que, huyendo de Herodes, José llevó a María y al niño Jesús a ese país. Pero, ¿y si esa huida fue también un primer contacto con un mundo de conocimientos que más tarde Jesús buscaría conscientemente? De Egipto llamé a mi hijo, dice el profeta Oseas 11:1, y este versículo es citado directamente en Mateo 2:15 como cumplimiento profético. ¿Es esta llamada una simple referencia geográfica o un eco espiritual de una llamada divina hacia el conocimiento oculto? En los círculos místicos, existe la creencia de que Jesús fue iniciado en los misterios egipcios, tal como lo fueron Moisés, Pitágoras y Platón. Estas escuelas de misterios no enseñaban dogmas, sino experiencias, silencio, meditación, ayuno sensorial y, sobre todo, una transformación interna radical. Morir antes de morir. Ese era el lema. Y así, cuando Jesús resurge en el relato bíblico a los 30 años, no es un hombre común. Es alguien que habla con autoridad, que cura con una palabra, que lee los corazones, que multiplica alimentos, que camina sobre las aguas. ¿De dónde venía esa sabiduría y ese poder? ¿Quién lo preparó? Incluso en la cruz, pronuncia palabras que parecen rituales, fórmulas iniciáticas. Consumado es. Como si supiera que una tarea mucho más antigua había sido completada. Pero hay más. En los evangelios apócrifos, especialmente en los textos gnósticos, Jesús es presentado como un maestro que habla en clave, que enseña en parábolas para proteger verdades profundas. Su enseñanza no era para todos, era para los que estaban preparados. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino, mas a los otros por parábolas. Lucas 8:10. Y si esos misterios eran parte de una tradición universal que Jesús heredó, no solo del judaísmo, sino de antiguas civilizaciones iniciadas. En el próximo bloque, exploraremos estas enseñanzas secretas de Jesús, aquellas que solo transmitía a sus discípulos más cercanos, y veremos hasta qué punto podrían guardar similitudes con doctrinas esotéricas egipcias, como la inmortalidad del alma, la alquimia interior y la conexión directa con la divinidad. Muchos creen conocer las enseñanzas de Jesús, pero lo que la mayoría desconoce es que hay un cuerpo de sabiduría que no fue compartido con las multitudes, sino con un grupo reducido, en secreto. Los evangelios canónicos nos dan pistas de esto. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Esa palabra clave
misterios, no es casual. Es la misma que aparece una y otra vez en los textos gnósticos, en los papiros esotéricos egipcios y en las escuelas iniciáticas de la antigüedad. Jesús hablaba de los misterios del reino. ¿Pero qué reino era ese? ¿Y por qué solo algunos podían conocer sus secretos? En los escritos conocidos como Evangelios gnósticos, encontrados en Nag Hammadi en 1945, Jesús aparece como un maestro que revela el camino de retorno del alma al Padre, no a través de la obediencia externa, sino mediante un despertar interior. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Este tipo de enseñanza suena asombrosamente similar a las ideas de la gnosis egipcia. El conocimiento que libera, el despertar de la chispa divina atrapada en la materia, la ascensión del alma a través de planos espirituales, cada uno custodiado por guardianes y claves que deben conocerse. ¿Jesús enseñaba algo parecido? En Egipto, los textos de las pirámides y el libro de los muertos hablan del viaje del alma después de la muerte, donde debe pasar por puertas ocultas, dar contraseñas y demostrar que ha sido transformada. El alma debe responder a preguntas como: ¿has matado? ¿Has robado? ¿Has actuado con injusticia? Ahora compáralo con las palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, y yo les diré: nunca os conocí. Aquí no basta con invocar un nombre, se exige transformación, despertar, conocimiento real del alma y del camino espiritual. Los textos gnósticos hablan también de un Cristo que no fue simplemente crucificado, sino que representó un proceso alquímico de muerte y resurrección interna, algo que coincide con los ritos de iniciación egipcios. En los misterios de Osiris, por ejemplo, el iniciado debía morir simbólicamente, descender al inframundo y renacer como Horus, el Hijo Divino. ¿No es esto lo mismo que Jesús representa al resucitar al tercer día? Y si vamos más allá, incluso en sus milagros, Jesús parece actuar como un maestro de alquimia espiritual. Convierte el agua en vino, multiplica el pan, sana con la palabra. Cada acto puede ser visto como un símbolo de transmutación, la transformación de la materia a través del espíritu, tal como enseñaban los alquimistas egipcios. Pero quizás lo más inquietante es que Jesús advirtió que estas enseñanzas eran peligrosas si se daban a quienes no estaban preparados. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. ¿A qué se refería? ¿Cuál era ese conocimiento santo que debía protegerse? Muchos estudiosos creen que Jesús transmitió enseñanzas esotéricas a sus discípulos más cercanos: Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, en reuniones privadas. El Evangelio de Felipe incluso sugiere que María Magdalena era la receptora de misterios que ni siquiera los otros apóstoles conocían, lo que provocó celos entre ellos. Y en el Evangelio de Judas, Jesús revela secretos cósmicos a quien la tradición llamó el traidor, pero que en este texto es descrito como el único que realmente entendía el plan divino. ¿Era Judas un traidor o un iniciado que cumplió un papel esencial en el drama cósmico? Estas enseñanzas sobre el alma, el verdadero reino, la naturaleza de Dios como una fuente de luz que habita en cada ser, fueron consideradas heréticas por la Iglesia naciente, y por eso fueron perseguidas, ocultadas, destruidas. Pero los manuscritos sobrevivieron, y hoy están saliendo a la luz. En el próximo bloque, nos adentraremos en la figura de María Magdalena, una mujer que, según varios textos apócrifos, fue iniciada en estos misterios. ¿Fue ella una simple seguidora? ¿O la portadora de un conocimiento oculto, heredado de las escuelas egipcias y transmitido por el propio Jesús? Durante siglos, la figura de María Magdalena fue reducida a la de una pecadora arrepentida.
Pero los documentos antiguos, los evangelios apócrifos y los escritos gnósticos cuentan una historia completamente diferente, una que ha sido deliberadamente borrada de la historia oficial. Muchos no lo saben, pero en el Evangelio de María, un texto descubierto en el siglo XIX, en un códice copto, María Magdalena aparece no como una prostituta, sino como la discípula más cercana a Jesús, aquella que recibió de él enseñanzas que ni Pedro ni los otros apóstoles pudieron comprender. En este Evangelio, tras la muerte de Jesús, los discípulos están confundidos, sin saber qué hacer. Es María quien se levanta y les dice: «No os entristezcáis ni dudéis, pues su gracia estará con todos vosotros y os protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres». Luego, ella comienza a revelar lo que Jesús le dijo en privado, en visiones espirituales, sobre el ascenso del alma y los poderes que debe vencer para alcanzar la plenitud. Pedro, al oír esto, se indigna. ¿Realmente habló con una mujer en secreto, y no abiertamente, con nosotros? ¿Debemos nosotros escucharla a ella? ¿Te suena familiar esta reacción? Lo que estamos viendo aquí es una lucha interna en los primeros seguidores de Jesús, una lucha entre lo esotérico y lo institucional, entre el misterio y la doctrina establecida. Y en el centro de esa lucha está María Magdalena. ¿Pero quién era realmente ella? Algunos investigadores sostienen que María pudo haber sido una sacerdotisa iniciada en los misterios antiguos, quizás conectada con las tradiciones esotéricas que florecieron en Egipto. En muchos textos gnósticos, su rol es similar al de Isis en la mitología egipcia, portadora de conocimiento, mediadora entre el mundo visible y el invisible, guía del iniciado. En las tradiciones de los esenios, una comunidad mística del desierto donde muchos creen que Jesús fue formado, las mujeres podían recibir formación espiritual profunda. No es descabellado pensar que María fue parte de este círculo íntimo de sabiduría, y que su rol fue cuidadosamente borrado por intereses posteriores. Los evangelios canónicos mismos lo insinúan. Ella es la primera en ver al Cristo resucitado, Juan 20:16. Ella es quien recibe el encargo de ir y decir a mis hermanos. ¿No parece extraño que un encargo tan trascendental se dé a alguien considerado, según la tradición, una simple pecadora? El término Magdalena no es necesariamente un apellido. Podría derivar de Migdal, torre en hebreo, lo que la convertiría en María la Torre, es decir, un pilar de sabiduría. Pero hay más. En tradiciones ocultas posteriores, especialmente en ramas del misticismo cristiano y la alquimia, María Magdalena es asociada con la energía femenina sagrada, la Sofía, la sabiduría encarnada. Algunos incluso creen que ella y Jesús formaban un binomio espiritual, como lo eran Isis y Osiris en Egipto, o Shiva y Shakti en la tradición védica, dos polos de una misma verdad, inseparables. La figura de Magdalena como portadora de enseñanzas secretas es tan poderosa que fue combatida con todo el peso del poder eclesiástico, hasta convertirla en símbolo del arrepentimiento y del pecado. Pero los textos antiguos y los manuscritos prohibidos cuentan otra historia. ¿Y si María Magdalena fue, en realidad, la primera maestra cristiana del camino interior? ¿Y si en ella residía la clave para entender los misterios que Jesús no reveló a las multitudes? En el siguiente bloque, exploraremos cómo la simbología del antiguo Egipto se infiltró en los primeros ritos cristianos, y cómo algunas prácticas, templos y hasta arquitecturas revelan una sorprendente continuidad con los misterios egipcios. Cuando uno entra en una catedral cristiana antigua y observa sus columnas, sus bóvedas elevadas, la geometría sagrada que la estructura, no se puede evitar sentir una atmósfera que evoca algo más antiguo, algo que precede al cristianismo por siglos, incluso milenios. Muchos no lo saben, pero los templos egipcios fueron los modelos silenciosos de gran parte de la simbología religiosa que floreció en los primeros siglos del cristianismo. Pero ¿cómo es posible, para entender esto,
Debemos mirar más allá de la doctrina y adentrarnos en el lenguaje universal del simbolismo. Las columnas, las naves y el umbral en los templos egipcios. El iniciado atravesaba una secuencia de espacios, desde el patio, abierto hasta el Sancta Sanctorum oculto. Esta progresión no era solo arquitectónica, sino espiritual. Representaba el viaje del alma desde lo profano hacia lo divino. ¿Te resulta familiar? Las primeras iglesias cristianas adoptaron esta misma estructura. Un atrio abierto, una nave central, un altar oculto detrás del iconostasio o en el ábside, accesible solo a los sacerdotes. La disposición no era casual. Era un mensaje codificado, una continuidad velada de los antiguos misterios. Luz, tinieblas y la simbología solar en el antiguo Egipto, Ra, el dios del sol, nacía cada mañana en el horizonte oriental y moría al oeste, entrando en el inframundo para renacer. Esta idea de muerte y resurrección diaria no era un simple mito astronómico, sino un arquetipo espiritual. Jesús, el sol de justicia, Malaquías 4:2, muere y resucita, venciendo las tinieblas. Las primeras iglesias se orientaban hacia el este, simbolizando la luz de Cristo naciente. Incluso el halo que rodea la cabeza de Cristo y los santos, esa aureola dorada, tiene sus raíces en la iconografía solar egipcia, donde los faraones y los dioses eran retratados con discos solares sobre sus cabezas. El pan sagrado y el vino de los dioses en los misterios de Osiris, los sacerdotes egipcios celebraban rituales en los que el cuerpo del dios desmembrado se representaba con panes sagrados y líquidos rojos. Estas ofrendas no eran solo simbólicas, se creía que contenían la esencia vital del dios. ¿No te recuerda eso a la Eucaristía? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lucas 22, 19, 20. Los académicos independientes han debatido durante décadas la posibilidad de que la Eucaristía cristiana haya heredado elementos de estos rituales egipcios, reinterpretados en clave mesiánica por Jesús o por sus seguidores más cercanos. ¿Casualidad o continuidad? Las primeras comunidades cristianas en Alejandría, uno de los centros intelectuales del mundo antiguo y hogar de múltiples escuelas místicas, no vivieron aisladas. Allí las ideas egipcias, griegas, judías y orientales se entrelazaban. En ese crisol espiritual, el cristianismo nació no como una ruptura total, sino como una alquimia profunda entre las antiguas verdades y una nueva revelación. El mismo, San Pablo, al hablar del templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, emplea una imagen profundamente arquitectónica y espiritual, una que resonaría tanto en los templos egipcios como en las iniciaciones gnósticas. Y es que, quizás, el mayor secreto del cristianismo temprano no fue lo que rechazó del mundo antiguo, sino lo que tomó prestado, adaptó y ocultó a plena vista. En el próximo bloque exploraremos algo aún más impactante: la relación entre los sacerdotes egipcios y los primeros cristianos místicos, especialmente los gnósticos, y cómo estos últimos actuaron como puente entre los misterios antiguos y la nueva fe. Muchos no lo saben, pero hubo un cristianismo antiguo, distinto, secreto, más profundo, que fue perseguido y suprimido por siglos. Este cristianismo era agnóstico, y sus raíces no estaban únicamente en Jerusalén, sino también en Alejandría, Tebas y Memphis, donde los ecos del antiguo Egipto aún resonaban. Los gnósticos creían que el mensaje de Jesús iba mucho más allá de lo que hoy leemos en las escrituras canónicas. Para ellos, Jesús no vino simplemente a fundar una religión, sino a recordar a la humanidad un conocimiento olvidado, un despertar interior que conectaba con antiguas escuelas espirituales. Los gnósticos y el conocimiento secreto, la palabra gnóstico, viene del griego gnosis, que significa conocimiento, pero no un conocimiento racional, sino un saber espiritual, directo, transformador. Este conocimiento no se aprendía, se recordaba. Los gnósticos decían que todos éramos chispas de la divinidad.
prisioneros en un mundo material creado por un Dios inferior, el demiurgo, y que Jesús vino a despertar esa chispa divina. Curiosamente, algo muy similar enseñaban los antiguos sacerdotes egipcios. El alma, como parte de Ra o de Osiris, había descendido al mundo físico para aprender, sufrir y eventualmente despertar a su verdadera esencia divina. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. ¿Podría Jesús estar enseñando lo mismo que los antiguos egipcios en sus templos? Manuscritos prohibidos, verdades olvidadas en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, fueron descubiertos antiguos textos gnósticos que habían sido enterrados y ocultos por siglos. Allí encontramos evangelios no incluidos en la Biblia, como el Evangelio de Tomás, donde Jesús habla en frases enigmáticas, muy alejadas del dogma posterior. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Evangelio de Tomás, Logion 70. Estas frases no tienen nada que ver con credos, ritos externos o leyes religiosas. Son profundamente introspectivas, y si las comparas con los himnos de los templos egipcios, con los escritos herméticos y los rituales de Osiris, verás que la resonancia es inquietante. Sacerdotes del Nilo y maestros del desierto. Durante los primeros siglos del cristianismo, muchos monjes y místicos se retiraron al desierto egipcio. Estos hombres no solo buscaban soledad, buscaban sabiduría ancestral. Los llamados padres del desierto vivieron cerca de antiguos templos egipcios, muchos de ellos convertidos o derrumbados por el imperio. Pero algunos no destruyeron los secretos, los preservaron. Estos hombres y mujeres se volvieron los nuevos portadores de una llama que, aunque camuflada en teología cristiana, seguía vibrando con los misterios egipcios, el ascenso del alma, el despertar del espíritu interior, la liberación del mundo material para regresar al origen divino. Y si los gnósticos fueron herederos de Jesús, y al mismo tiempo alumnos espirituales de esta tradición más antigua, ¿podríamos estar ante una verdad velada durante milenios? El silencio de la historia oficial. Muchos de estos evangelios gnósticos fueron condenados como heréticos por los concilios que definieron la ortodoxia cristiana. ¿Por qué? Porque planteaban que el acceso a Dios no requería de intermediarios, humanos ni iglesias ni jerarquías, solo conocimiento, solo despertar, solo recordar, y eso, para un imperio que deseaba controlar la espiritualidad, era inaceptable. En el próximo bloque entraremos aún más profundo en la oscuridad. Revelaremos cómo algunos símbolos cristianos centrales, como la cruz y el cordero, podrían tener antecedentes en rituales egipcios milenarios, y lo que eso significa para la fe que profesamos hoy. Muchos no lo saben, pero hubo un cristianismo antiguo, distinto, secreto, más profundo, que fue perseguido y suprimido por siglos. Este cristianismo era gnóstico, y sus raíces no estaban únicamente en Jerusalén, sino también en Alejandría, Tebas y Menfis, donde los ecos del antiguo Egipto aún resonaban. Los gnósticos creían que el mensaje de Jesús iba mucho más allá de lo que hoy leemos en las escrituras canónicas. Para ellos, Jesús no vino simplemente a fundar una religión, sino a recordar a la humanidad un conocimiento olvidado, un despertar interior que conectaba con antiguas escuelas espirituales. Los gnósticos y el conocimiento secreto, la palabra gnóstico, viene del griego gnosis, que significa conocimiento, pero no un conocimiento racional, sino un saber espiritual, directo, transformador. Este conocimiento no se aprendía, se recordaba. Los gnósticos decían que todos éramos chispas de la divinidad, prisioneros en un mundo material creado por un Dios inferior, el demiurgo, y que Jesús vino a despertar esa chispa divina. Curiosamente, algo muy similar enseñaban los antiguos sacerdotes egipcios. El alma, como parte de Ra o de Osiris, había descendido al mundo físico para aprender,
sufrir y eventualmente despertar a su verdadera esencia divina. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. ¿Podría Jesús estar enseñando lo mismo que los antiguos egipcios en sus templos? Manuscritos prohibidos, verdades olvidadas en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, fueron descubiertos antiguos textos gnósticos que habían sido enterrados y ocultos por siglos. Allí encontramos evangelios no incluidos en la Biblia, como el Evangelio de Tomás, donde Jesús habla en frases enigmáticas, muy alejadas del dogma posterior. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Evangelio de Tomás, Logion 70. Estas frases no tienen nada que ver con credos, ritos externos o leyes religiosas. Son profundamente introspectivas. Y si las comparas con los himnos de los templos egipcios, con los escritos herméticos y los rituales de Osiris, verás que la resonancia es inquietante. Muchos no lo saben, pero los símbolos más venerados del cristianismo no son originarios de la cultura hebrea o de la tradición judía. En realidad, son ecos distantes de una sabiduría más antigua, una que surge de los misterios del antiguo Egipto y se adapta al nuevo mensaje de Jesús, la cruz, un símbolo ancestral de la resurrección en las iglesias cristianas. La cruz es vista como el símbolo de la salvación, pero este símbolo es mucho más antiguo de lo que nos han contado. La cruz no solo representa la muerte de Cristo, sino también un símbolo de resurrección, de renacimiento espiritual. La cruz egipcia, conocida como el Ankh, tiene una forma casi idéntica. Este símbolo, que se muestra a menudo en las manos de los dioses egipcios, representaba la vida eterna. Es el aliento de vida que Ra infunde en la creación. Los egipcios creían que la vida no terminaba con la muerte, sino que seguía, en el más allá, en un ciclo interminable de renacimiento. De alguna manera la cruz cristiana adoptó este significado, no solo como un recordatorio de la muerte de Cristo, sino como una puerta a la vida eterna, un canal hacia la resurrección. El Cordero, de donde proviene el sacrificio. Otra figura central del cristianismo es el Cordero, símbolo de la pureza, la sacrificio redentor y la salvación. Muchos lo asocian exclusivamente con el sacrificio de Jesús. Sin embargo, este símbolo tiene una conexión más profunda, más oscura. En Egipto, el dios Osiris, en su viaje hacia el inframundo, era representado con la cabeza de carnero, una figura que simbolizaba el renacimiento y la protección. Además, en la antigua religión egipcia, los sacrificios de animales, incluidos los corderos, eran comúnmente utilizados en rituales para asegurar la prosperidad y protección del pueblo. Por otro lado, en la tradición egipcia, el cordero representaba también la muerte y el sacrificio necesario para el renacimiento de la vida en el ciclo de la naturaleza. Este sacrificio es paralelo al sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, Juan 1:29, quien murió para limpiar los pecados del mundo y dar a sus seguidores acceso a una vida eterna. El despertar del alma, el viaje del iniciado a. Lo largo del antiguo Egipto, el viaje del alma hacia la inmortalidad se encontraba representado en los textos de las pirámides y otros escritos sagrados. Estos textos hablaban sobre las pruebas y transformaciones que un iniciado debía atravesar para llegar a la vida eterna. El viaje no era físico sino espiritual, y su propósito era encontrar la luz divina en medio de la oscuridad. ¿Y qué nos dice Jesús? En su enseñanza sobre el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, habla de un viaje espiritual que no es solo una metáfora, sino una realidad interior para aquellos que buscan una conexión directa con el Padre, similar a los místicos egipcios que se preparaban para entrar en el reino de los dioses. La conexión silenciosa entre los misterios y el cristianismo. Algunos estudiosos y místicos han planteado que el cristianismo primitivo, especialmente el de los gnósticos, no solo reinterpretó elementos egipcios, sino que los adoptó y los adaptó a la luz de la revelación de Cristo.
La idea de un Cristo cósmico que desciende al mundo material, sufre, muere y resucita, puede haber sido inspirada por los antiguos mitos de Osiris, que sigue el mismo patrón de muerte y resurrección. El hombre no puede nacer de nuevo si no muere primero. Jesús, en los Evangelios apócrifos. La sabiduría perdida. Es posible que las primeras enseñanzas de Jesús estuvieran más cerca de los misterios ocultos del antiguo Egipto de lo que imaginamos. ¿Pero por qué se ocultó este conocimiento? La respuesta es compleja, pero tiene que ver con el control espiritual y la formación de una estructura religiosa que pudiera ser dominada por pocos. Los gnósticos y las corrientes ocultas que preservaban el antiguo conocimiento egipcio fueron sistemáticamente suprimidos por la ortodoxia cristiana, que prefería un cristianismo más institucionalizado. Ahora que hemos viajado a través de los misterios del antiguo Egipto, explorado los símbolos y los rituales ocultos que se entrelazan con las enseñanzas de Jesús, podemos preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Es posible que la sabiduría perdida del pasado esté resonando en las enseñanzas de Cristo? Y sí, al igual que los egipcios, nosotros también estamos siendo llamados a despertar a un nivel más profundo de comprensión. El llamado al despertar espiritual. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo los símbolos y enseñanzas del antiguo Egipto no son simplemente remanentes del pasado, sino claves espirituales que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestro propio viaje de transformación. La cruz, el cordero, el renacimiento, son todos elementos que nos invitan a mirar más allá de lo que conocemos, a explorar la realidad espiritual que rodea nuestra existencia. Jesús, al igual que los antiguos iniciados egipcios, nos invita a un despertar espiritual profundo, un despertar que no se limita solo a una religión o dogma, sino que trasciende y apunta hacia una verdad universal, que estamos destinados a la transformación, y esta transformación solo puede ocurrir cuando nos enfrentamos a nuestras sombras, cuando morimos a nuestra antigua forma de ser y nacemos de nuevo, en espíritu y verdad. Un viaje hacia lo desconocido, al igual que los iniciados egipcios que atravesaban el inframundo, enfrentándose a desafíos y revelaciones. Nosotros también debemos atravesar nuestro propio desierto espiritual. Cada uno de nosotros tiene una misión, un propósito divino, que está estrechamente ligado a la búsqueda de la verdad. La verdad sobre quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Es posible que, en este viaje, hayamos perdido de vista algo fundamental? ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a nuestras propias sombras y descubrimos que los antiguos misterios, los que estaban ocultos bajo capas de historia y mitología, contienen una verdad que ahora podemos entender a través de la revelación de Cristo? La convergencia de sabidurías. A través de esta investigación, hemos sido testigos de cómo las enseñanzas de Cristo y los símbolos egipcios convergen en puntos clave. Ambos nos hablan de renacimiento, de muerte y resurrección, de un camino espiritual hacia la luz. Sin embargo, no debemos ver esto como una simple coincidencia. Puede que haya un propósito más profundo. Un recordatorio de que la sabiduría de todos los tiempos está conectada, que el espíritu se revela de manera diferente a través de las culturas y las épocas, pero siempre con un mismo mensaje central. La invitación a un cambio profundo y verdadero en nuestro ser interior. La verdad olvidada. Este viaje nos ha llevado por caminos desconocidos, donde la sabiduría ancestral se mezcla con las enseñanzas cristianas. Y aunque hemos tocado solo la punta del iceberg de lo que realmente ocurrió entre los mundos antiguos y el cristianismo primitivo, lo que sabemos es que hay una verdad olvidada que ahora comienza a resurgir. Esa verdad tiene el poder de transformar nuestras vidas, de conectar nuestra existencia con algo mucho más grande que nosotros mismos. La pregunta final es, ¿estamos preparados para ver lo que ha estado oculto a plena vista? ¿Nos atreveremos a explorar las raíces profundas de nuestra fe y descubrir los secretos que aún pueden guiarnos hacia un despertar espiritual más completo?
Reflexión final: es momento de mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos si estamos listos para descubrir la verdad que se ha escondido por siglos. Si esto resonó contigo, no dudes en compartir este video, invitar a otros a cuestionar, explorar y descubrir más. Déjanos un comentario con tu opinión, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que podamos seguir explorando juntos los secretos que el mundo aún guarda. La historia no ha terminado. El viaje acaba de comenzar.